Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Vamos a empezar a trabajar con la función logarítmica, la actividad número 9. Vamos a ver la definición de la función logarítmica. Si tenemos la función exponencial a la x, la función inversa es la función logarítmica en base a. Y se escribe f de x es el logaritmo en base a de x. A y x son dos números reales con la condición que a tiene que ser positivo, mayor a 0 y distinto de 1. Puede ser cualquier número positivo excepto el 1. Y la x tiene que ser un número positivo también. El número a se llama base, es la base del logaritmo, y x es el argumento. Bueno, y como decía recién, se lee logaritmo en base a de x. Ahora vamos a ver la definición del logaritmo. El logaritmo en base a de x es otro número i si y solamente si a, la base del logaritmo, elevado a la i, al resultado del logaritmo, tiene que ser igual a x, al argumento. Por eso se dice que es la inversa de la función exponencial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El primero, logaritmo en base 2 de 8 es 3. Porque la base 2 elevado al resultado, el 3, 2 al cubo, es igual al 8, al argumento del logaritmo. Siempre se aplica la definición. La base del logaritmo elevado al resultado da el argumento. Otro ejemplo que vemos es logaritmo en base 5 de 25. Si tenemos que calcularlo, tenemos que buscar un número. 5 elevado a qué número, al resultado, da el argumento, 25. Y es 5 al cuadrado. Entonces, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. Logaritmo en base 8 de 8. Si tuviéramos que calcularlo es 8 elevado a qué número, la base elevado al resultado, a lo que tenemos que averiguar, tiene que ser igual al argumento. Entonces, 8 elevado a qué número da 8, a la 1. Entonces, el logaritmo en base 8 de 8 es 1. Logaritmo en base 6 de 1. Si hay que calcularlo, tenemos que buscar 6 elevado a qué número da 1. 6 a la 0 es 1. Entonces, el logaritmo en base 6 de 1 es 0. Logaritmo en base a 1/3 de 1/9. Hay que preguntarnos 1/3, la base del logaritmo, a qué número lo tenemos que elevar para que dé por resultado 1/9, el argumento. Y ese número es 2, porque 1/3 al cuadrado es 1/9. Logaritmo en base 2/5 de 8/125 es 3, porque la base, el 2/5 elevado al resultado, al cubo, da el argumento, 8/125. Logaritmo en base a raíz de 3 es
es 2, porque la base, raíz de 3 elevado al resultado, al cuadrado, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, se cancelan índice y exponente y queda el 3. Entonces, el logaritmo en base a raíz de 3 es 2. Logaritmo en base 2 de un 16avos es igual a menos 4, porque 2, la base del logaritmo, elevado al resultado, menos 4, da un 16avos. 2 a la menos 4, recordemos que si hay una potencia en donde el exponente es negativo, se invierte la base, en vez de 2 queda un medio y el exponente pasa a ser positivo. Y un medio a la cuarta es un 16avos. Y el último ejemplo que tenemos por ahora es el logaritmo en base raíz de 7 de 7 elevado a 5 medios. Podemos primero pensar el argumento 7 elevado a la 5 medios, escribirlo de otra forma. Como es una potencia y el exponente es una fracción, el denominador de la fracción pasa a ser el índice de la raíz, que es una raíz cuadrada, y el numerador, el 5, pasa a ser el exponente. Entonces queda logaritmo en base a raíz de 7, eso queda igual, y el 7 elevado a la 5 medios lo podemos escribir como la raíz cuadrada de 7 a la quinta. Y si ahora tenemos que calcular ese logaritmo, tenemos que ver la base del logaritmo raíz de 7 elevado a qué número da el argumento. Raíz de 7 elevado a qué número da raíz de 7 a la quinta, a la 5. Entonces el resultado es 5. Dentro de los logaritmos hay dos particulares, dos casos especiales. Uno de ellos es cuando la base del logaritmo es el número 10, se llama logaritmo decimal, y puede directamente no escribirse el número 10 como base. O sea, decir el logaritmo en base 10 de x es lo mismo que decir el logaritmo de x. Si no está explícitamente cuál es la base del logaritmo, se entiende que es 10. Lo mismo que cuando es una raíz cuadrada. Uno en la raíz cuadrada no escribe el 2 de índice. Si no tiene ningún índice, la raíz entendemos que es un 2. Bueno, acá lo mismo. Si el logaritmo no tiene ninguna base, vamos a entender que es base 10. Se llama logaritmo decimal. Y el otro caso particular es que si la base del logaritmo es el número e, que se llama número de Neper, que aproximadamente es 2,71, hay algunos decimales más. El logaritmo se llama logaritmo natural o neperiano. Es el mismo logaritmo cuando la base es este número e. Y en vez de escribir el logaritmo en base e de x, vamos a escribir logaritmo natural ln de x. Cuando vemos logaritmo natural de x, sabemos que es el logaritmo, la misma definición que vimos recién, pero con base el número e. Bueno, acá hay un primer ejercicio, que es, aplicando la definición del logaritmo, calcular estos 5 valores, 5 números. Son números. El primero es logaritmo en base 5 de 625. ¿Cómo hacemos para pensarlo? Tenemos que buscar la base del logaritmo 5 elevado a qué número, que es el resultado, da el argumento 625. Entonces, 5 elevado a cuánto, a qué potencia, da 625. Esa potencia es el resultado del primer logaritmo. En el B, logaritmo en base 3 de un 181avos. Tenemos que buscar el 3, la base del logaritmo, elevado a qué número da
un 81. El C es logaritmo. Fíjense que no tiene base, no está escrita la base explícitamente, lo que decíamos antes de los casos particulares. Logaritmo de 0,000001. Escriban ese número decimal en fracción, tengan en cuenta cuál es la base del logaritmo y hay que buscar, el resultado es un número tal que la base elevado a ese número, a ese resultado, da el argumento, el número decimal, que es más simple si lo pensamos como fracción. En el D, logaritmo en base 4/3 de 64/27. 4/3 elevado a qué exponente da 64/27. Y el último es el logaritmo natural de 1. Recuerden qué base tiene el logaritmo natural. Esa base elevado al resultado tiene que dar el argumento 1. Ahora vamos a ver las propiedades de los logaritmos. La primera es que el logaritmo en base a de 1 siempre es 0 para cualquier base a. Porque la base, el número a elevado a la 0, siempre es 1. Siempre aplicando la definición del logaritmo. Y tenemos un ejemplo que es el logaritmo en base 7 de 1 es 0, porque 7 a la 0 es 1. Otra propiedad es el logaritmo en base a de b por c. B por c es una multiplicación que es el argumento de este logaritmo. Es igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c. O sea, el logaritmo de un producto de una multiplicación es la suma de los dos logaritmos. Como que se separan los logaritmos, pero pasan a sumarse, no como estaba en el primer paso de la propiedad, que es en el argumento hay una multiplicación. Tenemos un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 27 por 9. 27 por 9 en ese caso es el argumento. Aplicamos la propiedad. Es el logaritmo en base 3 de 27 más el logaritmo en base 3 de 9. Y acá estos dos números, esos dos logaritmos, los podemos resolver. El logaritmo en base 3 de 27 tenemos que buscar 3 elevado a qué número da 27. 3, el primer resultado. Más el segundo logaritmo es logaritmo en base 3 de 9. Tenemos que buscar la base 3 elevado a qué número da el argumento 9, que es 2. Porque 3 al cuadrado es 9. Sumamos los resultados, 3 más 2 y da 5. La tercera propiedad es muy parecida, lo único que en el argumento ahora hay una división, un cociente. Logaritmo en base a de b sobre c es igual al logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. El logaritmo del cociente de la división es la resta, la diferencia de los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo en base 6 de 216/36 es el logaritmo en base 6 de 216 menos el logaritmo en base 6 de 36. Se resuelven cada uno de ellos por separado. 3 menos 2 queda 1. Otra propiedad es el logaritmo en base a de b por c, b elevado a la c, perdón. Dentro del argumento hay una potencia, b elevado a la c, es igual a c al exponente por el logaritmo en base a de b. O sea, el logaritmo de una potencia
es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. El exponente del argumento sale del argumento y multiplica al logaritmo. Por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 5 de 625. El 625 lo podemos escribir como 5 a la cuarta. Entonces es logaritmo en base 5 de 5 a la cuarta. 5 a la cuarta es el argumento, que es una potencia. Entonces el exponente del argumento, el 4, sale del argumento, deja de estar dentro del logaritmo y multiplica al logaritmo. Sale el 4 y queda 4 por logaritmo en base 5 de 5. Resolvemos el logaritmo en base 5 de 5. Tenemos que buscar 5, la base, elevado al resultado que tiene que dar el argumento. 5, ¿a qué número da 5? A la 1. Entonces queda 4 por 1, 4. Y la última propiedad que vamos a ver es la que se conoce como cambio de base, que es cuando tenemos que resolver logaritmos en donde el argumento no es una potencia de la base. Vuelvan a mirar los ejemplos que vimos recién. Cada uno de los argumentos son potencias de la base. Por ejemplo, el último era logaritmo en base 5 de 625. El argumento, el 625, lo podemos escribir como 5 a la cuarta, una potencia de la base. Hay casos que no va a pasar. Entonces vamos a necesitar aplicar la propiedad de cambio de base, que es el logaritmo en base a de b es igual a la división entre, tenemos que elegir otra base conveniente, pero la propiedad se puede aplicar a cualquier base. Por ejemplo, en el primer paso está una nueva base que es el número c. Es el logaritmo en base c, cualquier base c, de b del argumento, dividido el logaritmo de esa misma base c, una nueva base, de a, de la base original. Pero en lugar de elegir la base c, el número c, puedo elegir cualquier otra base. Por ejemplo, el número d. Entonces es igual al logaritmo en base d de b del argumento, dividido el logaritmo en esa misma base d de a, de la base que tenía. O sea, es la división entre el logaritmo en una base elegida del argumento, dividido el logaritmo en esa misma nueva base de la base original. Y en los últimos dos pasos están elegidas esos dos logaritmos con bases especiales. Logaritmo natural de b, el que tiene base al número e, logaritmo natural o neperiano, dividido logaritmo natural de a. O también puede elegirse el logaritmo decimal, logaritmo de b sobre logaritmo de a. Que estas dos últimas son las que generalmente se van a utilizar. Vamos a ver después, a ver en otro momento más adelante, para utilizar la calculadora. Las calculadoras, la mayoría de las calculadoras tienen solamente, fíjense, busquen las calculadoras que tengan, tienen solamente dos teclas de logaritmos. Una que dice ln, que es el logaritmo natural, y otra que dice log, el logaritmo decimal. Vamos a ver un ejemplo del cambio de base. Si tenemos el logaritmo en base 8 de 32, ¿por qué primero está aplicado el cambio de base? Por lo que está escrito ahí arriba, el argumento, el 32, no es una potencia de la base, el 8. O sea, no podemos escribir al 32 como potencia de 8. 8, ¿a qué número da 32? No lo conocemos. Entonces, tenemos que aplicar el cambio de base. Puedo elegir cualquier base. En el primer caso elegí base 7. Entonces, es el logaritmo en base 7 de 32 dividido el logaritmo en base 7 de 8. Pero tampoco puedo resolver, no sé cuánto es el logaritmo en base 7 de 32. No conozco 7 elevado a qué número da 32.
Tampoco logaritmo en base 7 de 8. Como elegí en ese caso base 7, puedo elegir cualquier base que me sirva, cualquier base conveniente. Pienso en el logaritmo natural de 32, siempre es del argumento y dividido de la base. Logaritmo natural de 32 dividido el logaritmo natural de 8. Pero tampoco los puedo resolver. Pienso en el logaritmo decimal. Logaritmo de 32 dividido el logaritmo de 8. Pasa lo mismo. Ahora, si elijo, para este caso, mi base conveniente es 2, logaritmo en base 2 de 32 sobre el logaritmo en base 2 de 8, ahí sí puedo resolver cada uno de estos dos logaritmos. Estamos aplicando propiedades sin utilizar calculadora. Propiedades y la definición del logaritmo. Yo puedo resolver y saber cuánto es el logaritmo en base 2 de 32. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Buscar la base, el 2, elevado a qué número da el argumento 32. 2 a la quinta es 32. Entonces, logaritmo en base 2 de 32 es 5. Y para el denominador, logaritmo en base 2 de 8. 2 elevado a qué potencia da 8, al cubo. Entonces, el resultado, ahí sí lo podemos resolver y es 5 tercios. Esa es la propiedad del cambio de base. Bueno, y después les dejo unos ejercicios que son resolver aplicando propiedades, con la aclaración de sin utilizar calculadora, como los ejemplos que estuvimos viendo, estos 5 logaritmos. El primero es logaritmo en base 7 de 343 por la raíz cúbica de 7 dividido 49. El segundo es logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 27 por 3 sobre 81. El C es el logaritmo de la raíz cuadrada de 1000 sobre 0,01, escríbanlo en fracción, 1/100, elevado al cubo. El D es logaritmo en base 8 de 128 más logaritmo en base 8 del 4. Y el E, logaritmo en base 3 de 486 menos logaritmo en base 3 de 6. Aplicando las propiedades que vimos antes y la definición del logaritmo, se pueden resolver. Bueno, espero que se haya entendido esta parte de este tema nuevo. Cualquier duda vayan preguntando. En unos días después los resolvemos, los corregimos. Nos vemos.